Amigos míos, he venido hoy a compartirles algo que el enemigo no quiere que oigas, porque lo que estás a punto de descubrir no es un consejo más, ni una historia bonita, ni siquiera una advertencia profética. Es una clave espiritual, es una espada afilada que, si la tomas y la usas, te va a proteger del mismo infierno. Hoy voy a revelarte el único versículo de la Biblia que, si lo entiendes y lo declaras, puede cerrar la puerta al diablo y cambiar por completo el rumbo de tu vida. No importa cuán rota esté tu historia, no importa cuánto tiempo llevas cayendo en lo mismo, no importa si sientes que tu alma ya está demasiado débil, Dios no ha terminado contigo, y si te mantienes hasta el final, lo que vas a recibir puede ser el principio de tu liberación. Muchos cristianos piensan que el diablo opera solo a través de brujerías, maldiciones o ataques visibles. Pero déjame decirte la verdad, el enemigo es mucho más sutil, más paciente y más estratégico de lo que creemos. Él no llega como monstruo, llega como susurro. No entra por lo evidente, sino por lo cotidiano. Por eso Jesús no nos dejó sin armas. Por eso la palabra de Dios no es solo letra muerta, es fuego, es espada, es vida. Y hay un versículo en particular que no es solo una promesa, sino un escudo, una muralla, una línea de fuego entre tu alma y las tinieblas. Pero antes de entregártelo, necesito llevarte por el mismo camino por el que muchos cayeron, para que entiendas por qué este versículo lo cambia todo. Quiero que pienses en tu vida como una casa, y como toda casa tiene ventanas, puertas. El enemigo no necesita tumbar la puerta a patadas si tú le dejas abierta una rendija. ¿Y sabes cuál es una de esas rendijas más comunes? La incredulidad, no la que niega a Dios abiertamente. La incredulidad que se disfraza de lógica, de no siento nada, de ya oré y nada pasó. Esa que te hace leer la Biblia sin convicción. Esa que te hace repetir oraciones sin autoridad. Esa que transforma tu relación con Dios en una rutina vacía. Y ahí es donde entra este versículo. Porque hay uno, solo uno, que tiene la fórmula divina para neutralizar al diablo en seco. No con gritos, no con rituales, sino con posición espiritual. Pero no te lo puedo dar aún, porque si lo recibes sin entender su contexto, lo vas a repetir como fórmula y no como espada. Hay personas que están viendo esto ahora mismo y están pasando por ataques que ni siquiera entienden. De repente, todo comenzó a salir mal. Las puertas se cerraron. El ánimo desapareció. Las noches se volvieron oscuras. Y nada cambió afuera, pero todo cambió adentro. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que algo invisible comenzó a manipular tu entorno? Eso no es casualidad. Eso no es la vida. Es guerra espiritual. Pero lo más peligroso no es que estés bajo ataque. Lo más peligroso es que no lo sepas. Y por eso el enemigo te quiere distraído, confundido, apagado. Porque mientras no sepas lo que llevas dentro, él sigue ganando territorio. Por eso este versículo es tan crucial, porque no se trata solo de protegerte del diablo, se trata de recordarte quién eres en Cristo. Y aquí es donde se pone más profundo, porque este versículo no habla de demonios, ni de ángeles, ni de espadas. Habla de una postura interior, habla de una decisión que lo cambia todo, habla de lo que sucede cuando un creyente se planta firme y resiste. Ya estás empezando a entender de qué se trata, ¿verdad? Pero todavía no es momento. Antes necesitas ver cómo este versículo ha operado en las vidas de aquellos que se atrevieron a creerlo. Personas que fueron perseguidas, tentadas, humilladas, atormentadas, pero que no se quebraron. ¿Por qué? Porque sabían quién los sostenía. Porque cada vez que el enemigo golpeaba, ellos respondían con esta verdad bíblica, una verdad tan poderosa que el infierno la conoce y la teme. Y déjame decirte algo. Cuando finalmente te revele este versículo, y no falta mucho, no será solo para que lo memorices, será para que lo vivas, para que lo ores, para que lo pongas en la entrada de tu casa, en la boca de tus hijos, en el centro de tus decisiones. Porque cuando lo hagas, vas a ver cómo se rompe el ciclo, cómo se cierra esa puerta, cómo se restaura tu paz, cómo se levanta tu espíritu. Pero si te vas ahora, si desconectas este mensaje a la mitad, solo recibirás palabras sin poder. Porque este versículo no es como los demás.
Este requiere preparación espiritual. Por eso, quédate. Comenta abajo: estoy listo para recibir esta palabra. Escríbelo como un acto de fe, porque lo que está a punto de revelarse va a cambiar tu forma de resistir al enemigo para siempre. Y quizás ahora mismo te estés preguntando por qué. Si amas a Dios, si has entregado tu vida a Cristo, si asistes a la iglesia, si oras cuando puedes, aún así parece que el enemigo tiene acceso a tus pensamientos, a tus emociones, a tu paz interior. Tal vez llevas meses, incluso años, sintiendo que algo invisible te persigue, que tus batallas no son solo externas, sino internas. Te despiertas agotado, tu alma pesa, las decisiones se te hacen cuesta arriba, no puedes descansar aunque tengas tiempo. Y eso no es porque algo esté mal contigo como persona, sino porque hay una guerra espiritual activa sobre tu vida, y el enemigo sabe exactamente cuáles son tus grietas. No necesita destruirte en un solo golpe, si puede infiltrarse poco a poco, sembrando dudas, pequeñas mentiras, resentimientos no confesados, hábitos secretos que parecen inofensivos, pero que alimentan su legalidad sobre ti. Y en medio de todo eso, sigues preguntándote: ¿dónde está mi protección, Dios? ¿Por qué siento que estoy perdiendo una batalla que ni siquiera sé cómo luchar? Y ahí es donde entra lo que Dios ha estado queriendo decirte desde el principio. No necesitas gritar para tener autoridad. Necesitas estar firme. No necesitas conocer 100 versículos. Necesitas apropiarte de uno que se convierta en espada y escudo al mismo tiempo. Y ese versículo existe. Está en la Biblia. Y no es un misterio oculto, sino una promesa abierta que ha sido ignorada por millones. Porque muchos lo leen, pero pocos lo activan. Porque no basta con saber lo que dice la palabra, hay que vivirlo, hay que creerlo, hay que declararlo en medio de la tormenta. Y ese único versículo, el que tiene la clave para protegerte del diablo, tiene un poder que trasciende el entendimiento humano. Porque no solo defiende tu alma, activa tu mente, limpia tu atmósfera y levanta una barrera entre tú y toda artimaña del enemigo. Pero hay algo más que necesitas saber antes de recibir esa palabra. Porque si no entiendes esto, vas a querer usar el versículo como un amuleto, como una fórmula mágica, y eso no es lo que Dios quiere. Quiero contarte algo que vivió un pastor real hace apenas unos años. Este hombre de fe tenía una familia hermosa, una iglesia creciente y un mensaje poderoso. Pero empezó a notar que su hogar se llenaba de discusiones, de silencios tensos, de enfermedades constantes. Su hija, de apenas 9 años, comenzó a tener pesadillas. Él oraba, claro que sí, pero no pasaba nada, hasta que una madrugada, mientras oraba en desesperación, Dios le mostró en su espíritu lo que estaba ocurriendo. Había dejado una puerta abierta, una puerta espiritual. No era pecado evidente, no era rebelión, era algo más sutil, incredulidad disfrazada de ocupación, distracción disfrazada de servicio, cansancio espiritual sin reposo verdadero. Y en ese momento Dios le recordó ese versículo, ese único versículo. Lo leyó en voz alta, lo escribió en su casa, lo meditó cada día durante semanas. Y lo que ocurrió después fue asombroso. Las discusiones cesaron, su hija durmió en paz, la atmósfera cambió, su mente fue renovada. No porque hizo algo espectacular, sino porque se alineó con la verdad de la palabra viva. Este testimonio no es para impresionarte, es para que entiendas que lo que estás viviendo no es permanente. Puedes revertirlo, puedes proteger tu mente, puedes limpiar tu casa, puedes declarar libertad, puedes cerrar esa puerta que tal vez lleva abierta demasiado tiempo. Pero todo comienza con una decisión: creer que ese versículo es para ti, que no fue escrito para otro tiempo, para otros cristianos, para otros niveles de fe. Fue escrito para ti, para este momento, para esta guerra. Y cuando lo leas, porque lo vamos a revelar, quiero que lo leas con el corazón abierto, no con los ojos cansados. Quiero que lo digas en voz alta. Quiero que lo escribas en los comentarios como acto de guerra espiritual. Porque cuando se libera una verdad de este calibre, el infierno tiembla, pero el cielo se abre. Así que antes de continuar, te hago una invitación espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios: estoy listo para cerrar la puerta. Escríbelo como una declaración de fe.
Porque cuando lo haces le estás diciendo a Dios que estás listo para caminar en verdad, que estás dispuesto a recibir no solo la palabra, sino la convicción que transforma, que no quieres seguir sobreviviendo como cristiano débil, sino vivir como un hijo que sabe que está cubierto por el poder de Dios. El versículo está cerca, la revelación está a punto de caer, pero no te vayas, porque aún falta una pieza clave, una advertencia final que cambiará la forma en que lo leas, lo apliques y lo proclames. Solo los que se quedan hasta el final recibirán el arma completa. ¿Estás listo? Entonces quédate conmigo, porque lo más importante aún está por revelarse. ¿Sabes qué es lo más peligroso de una puerta espiritual abierta? Que muchas veces quien la abrió ya no recuerda cómo lo hizo. Y ahí es donde el enemigo construye fortalezas invisibles. No empieza con ataques demoníacos evidentes, sino con pequeñas grietas. Una conversación contaminada, un entretenimiento aparentemente inofensivo, un pensamiento que toleras porque no es tan grave, una herida emocional que decidiste no sanar, y día tras día esas grietas se ensanchan. El enemigo no tiene prisa, porque sabe que el poder de destrucción más grande no viene por el impacto directo, sino por el desgaste lento. Y de pronto, sin saber cómo, te encuentras viviendo con culpa que no entiendes, ansiedad que no puedes controlar, frialdad espiritual que no logras revertir. No estás poseído, no estás maldito, pero sí estás bajo un ambiente que no fue diseñado por Dios, un entorno que tú no creaste con intención, pero que sí permitiste con indiferencia. Por eso este versículo es tan vital, porque no solo cierra puertas, limpia la atmósfera, no solo defiende, transforma. Y quizás algunos estén pensando, yo he leído la Biblia muchas veces y nada cambió. Pero es que el poder no está en leer por leer, está en la mezcla entre palabra y fe. La Escritura dice que la palabra no aprovechó a algunos porque no fue mezclada con fe en los que la oyeron. Es como si te dieran la llave de una caja fuerte, pero no tuvieras la convicción de que realmente contiene lo que te dijeron. Así es este versículo. Tiene el poder de hacer retroceder al enemigo, de silenciar sus acusaciones, de proteger tus pensamientos, de establecer autoridad espiritual en tu casa, pero solo si crees, solo si lo declaras desde el lugar correcto, solo si lo activas como lo hizo Jesús en el desierto, cuando el diablo lo tentó y él respondió, escrito está. ¿Te das cuenta? Jesús, el Hijo de Dios, venció la tentación con palabra escrita. No gritó, no discutió, solo liberó una verdad y la soltó como espada. Y eso es lo que vas a hacer tú también. Ahora escucha esto con atención, porque puede ser lo más importante que te diga hoy. El enemigo no teme tus emociones, teme tu convicción. Teme cuando tú entiendes lo que portas. Teme cuando dejas de vivir como víctima espiritual y empiezas a hablar como hijo. Teme cuando te paras en tu sala y dices, aquí ya no gobierna el temor, aquí ya no entra más ansiedad, aquí solo reina el Espíritu Santo. Pero esa convicción no nace del deseo, nace de la palabra. Por eso este versículo es una bomba espiritual, porque cambia el clima de tu casa, porque se convierte en estandarte, porque te hace recordar que tú no estás a merced de los ataques, sino que has sido equipado para resistir, para declarar, para vencer. Pero no lo declares sin estar listo. No lo uses como mantra vacío. Prepárate, porque cuando lo digas, se va a mover algo en el cielo y también en el infierno. Y aquí viene la parte más crítica. Antes de mostrarte el versículo, tengo que advertirte algo. Cuando lo leas, el enemigo va a intentar robarlo. Tal vez no con distracción directa, pero sí con duda, con escepticismo, con pensamiento lógico. Va a susurrarte que es solo un texto más, que no tiene tanto poder, que no aplica a tu situación. Pero ahí es donde debes decidir si vas a ser parte de los que escuchan y olvidan, o de los que escuchan y activan. Porque si lo haces con fe, si lo abrazas con tu alma, verás resultados reales. Y no estoy hablando solo de emociones, estoy hablando de atmósfera transformada, de pensamientos liberados, de sueños que regresan, de paz que no habías sentido en años. Pero no puedo darte ese versículo todavía, porque antes necesito contarte algo que ocurrió en la Biblia. Un momento específico donde una persona común se enfrentó a una oscuridad que la rodeaba y venció con una sola frase. Una frase que, aunque parezca sencilla, fue más poderosa que un ejército entero.
Y esa historia será la antesala perfecta para entender la dimensión completa de lo que Dios quiere entregarte hoy. Porque no se trata solo de saber lo que dice la Biblia. Se trata de entrar en esa dimensión espiritual donde esa palabra se convierte en carne dentro de ti, en fuego en tu boca, en escudo en tus pensamientos. Así que no te desconectes ahora, no adelantes, no pauses, porque si lo haces perderás la parte más vital del mensaje. Aún queda una revelación que ata todo lo anterior y te va a mostrar no solo el versículo, sino cómo usarlo, cómo orarlo, cómo establecerlo en tu casa. Y cuando llegues ahí lo sabrás, tu espíritu lo sentirá y todo cambiará. Si este mensaje te está hablando, escríbelo ahora en los comentarios. Di, estoy listo para recibir el versículo, porque ese acto de fe puede ser lo que Dios está esperando para soltar la revelación completa. Quédate conmigo, lo más fuerte está a punto de comenzar. Y si te estás preguntando por qué todo esto parece tan urgente, tan intenso, tan insistente, es porque lo es. Porque cada día que pasa sin que cierres esa puerta espiritual, el terreno que el enemigo ocupa en tu vida se vuelve más difícil de recuperar. Porque no estás solo en esta batalla. Porque mientras tú decides si crees o no, el infierno ya hizo su apuesta: destruir tu mente, desestabilizar tu casa, contaminar tu fe. Y no lo va a hacer con lo obvio, no va a tocarte la puerta vestido de tinieblas, va a entrar con lo cotidiano, a través de palabras que oyes sin discernir, imágenes que consumes sin cuestionar, actitudes que adoptas sin darte cuenta. Y antes de que reacciones, tu espíritu está apagado, tu pasión adormecida, tu identidad confundida. Por eso, lo que estás escuchando ahora no es un video más, es un llamado a posicionarte, a entender que hay una línea espiritual que debes trazar hoy mismo. Y esa línea no se dibuja con emociones, se traza con autoridad. Y la autoridad viene de la palabra, de esa palabra viva, eterna, invencible, que hoy quiere entregarte un versículo que no solo defenderá tu alma, sino que establecerá un antes y un después en tu caminar con Dios. ¿Recuerdas a David, el pastor de ovejas que enfrentó a un gigante cuando todo Israel temblaba? ¿Qué tenía David que no tuvieran los soldados entrenados? Fe, sí. Valor, también. Pero sobre todo, convicción espiritual. Cuando Goliat gritó amenazas, David no respondió con insultos, sino con palabra profética. Le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso no era una frase religiosa, era una afirmación de alineación. Era un joven diciendo: yo sé quién me respalda. Y cuando lo dijo, algo se activó en el cielo, porque Dios siempre responde cuando un hijo habla desde la identidad. Ese momento cambió la historia de Israel. Y lo que tú estás a punto de decir, cuando recibas este versículo y lo declares en tu casa, en tu cuarto, en medio de tus batallas internas, también puede cambiar la historia espiritual de tu hogar. Y no te hablo desde la teoría, lo he visto. He caminado con personas que llevaban años luchando con adicciones ocultas, con pensamientos obsesivos, con opresiones que no se iban ni con consejería ni con oración grupal. ¿Y qué las liberó? La revelación. Ese instante en que lo que habían leído 1000 veces se volvió vida real. Una mujer que llevaba 5 años sin dormir profundamente, llena de ansiedad, de terror nocturno, encontró este versículo, lo escribió en papel, lo puso bajo su almohada y lo declaró cada noche antes de cerrar los ojos. Al principio, nada pasó. Pero al tercer día, una paz inexplicable descendió. Y al quinto, soñó por primera vez en años sin miedo. Y al séptimo, se despertó llorando, no de terror, sino de gratitud, porque la palabra no volvió vacía, se cumplió, se manifestó. Y desde entonces, esa mujer se convirtió en guardiana espiritual de su hogar. Eso es lo que quiero que entiendas hoy, que no necesitas ser un predicador, ni un líder, ni un entendido en teología para ver resultados. Solo necesitas creer como un niño, hablar como un hijo, pararte como un soldado. Y eso lo haces cuando este versículo, este único versículo, se mete dentro de ti. Cuando lo dices y algo tiembla. Cuando lo repites y no suena hueco, sino como un eco del cielo. Y sé que tienes hambre de conocerlo. Lo sé porque Dios no te ha traído hasta aquí por accidente. Has llegado porque este es tu tiempo.
porque esta es tu guerra, porque esta es tu arma. Pero no podemos correr antes de aprender a sostener la espada. Antes de revelarlo, necesito que prepares tu espíritu, que comentes ahora mismo: Dios, abre mi entendimiento. Porque hay personas que han leído este versículo 1000 veces y nunca lo vieron, nunca lo activaron, nunca lo aplicaron. No seas uno más. No lo dejes pasar como letra. Recíbelo como promesa, como decreto, como escudo, porque una vez lo conozcas, ya no podrás vivir igual. Y sí, sé que lo estás esperando, pero todavía falta algo. Una pieza final que hará que no solo lo leas, sino que lo creas. Quédate, porque la revelación que conecta tu espíritu con ese versículo está a punto de ser liberada. Y si te vas ahora, te quedarás con la forma, pero sin el fuego. Solo los que permanecen hasta el final reciben el impacto completo. Así que comenta, comparte y quédate. Lo más importante está por revelarse y tú estás más cerca de recibirlo de lo que imaginas. Y mientras estás escuchando esto, quiero que pienses en esa área de tu vida donde más sientes el ataque, porque todos lo tenemos. Algunos lo sienten en la mente, con pensamientos intrusivos, ansiedad, confusión, dudas constantes que antes no estaban ahí. Otros lo sienten en el ambiente de su hogar, discusiones que antes no eran normales, una frialdad que ha invadido el matrimonio, hijos que antes adoraban estar en casa y ahora no pueden ni pasar 5 minutos sin discutir. Hay quienes lo experimentan en la salud emocional, un cansancio constante que ni el sueño resuelve, un abatimiento sin causa aparente, un vacío que no saben cómo llenar. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que si oro, si leo la Biblia, si voy a la iglesia, todavía me sienta así? Pero escúchame, la guerra espiritual no se mide por lo visible, se mide por lo que sientes en tu espíritu. Y cuando hay guerra, es porque algo poderoso está a punto de nacer en tu vida. El enemigo no ataca donde no hay promesa, no insiste donde no hay propósito. Si sientes presión, es porque cargas algo celestial que él quiere destruir antes de que florezca. Y por eso este versículo no es una opción más en tu repertorio espiritual, es una orden directa del cielo, porque no es cualquier texto, es una llave, y no una llave para abrir más puertas, sino una llave para cerrar aquellas que nunca debiste mantener abiertas. ¿Sabes por qué muchos cristianos siguen siendo vulnerables al mismo tipo de ataque año tras año? Porque tratan los síntomas, pero no cierran las puertas. Porque cambian de iglesia, de grupo, de rutina, pero no se posicionan sobre una verdad que rompa el ciclo. Este versículo está diseñado por el mismo Espíritu de Dios para sellar con autoridad aquellas áreas que el enemigo ha usado como entrada durante demasiado tiempo. Y tú no estás escuchando esto por casualidad. Dios está marcando hoy una línea espiritual. Está diciendo, hasta aquí llegó el enemigo, hoy recuperas el territorio. Pero tienes que estar listo, tienes que estar hambriento, porque lo que viene no es solo un texto revelado, es una forma nueva de vivir la palabra, es un nivel más alto de obediencia, de autoridad, de fe. El versículo que vas a recibir no es solo para memorizarlo, es para escribirlo en tu puerta, en tu corazón, en la atmósfera de tu casa. Es para decirlo cada mañana como decreto, como escudo, como grito de guerra. Porque cuando ese versículo esté en tu boca y en tu espíritu, verás cambios, cambios reales. Y si te atreves a creerlo, a tomarlo como tuyo, a declararlo hoy mismo en voz alta, el cielo se va a alinear con tu declaración. Pero si lo ves como una frase más, si lo pasas por alto, si apagas el video antes de tiempo, te perderás el fuego que viene después. Y quiero que lo entiendas. Dios te está posicionando para una temporada de autoridad. Pero no puedes llevar autoridad si no reconoces primero las puertas abiertas. No puedes cerrar lo que no estás dispuesto a admitir. Algunos están escuchando esto y ya el Espíritu Santo les está mostrando cuál es esa grieta. No te sientas condenado, no te sientas indigno. Dios no te está revelando esto para avergonzarte, sino para restaurarte. Porque Él te ama, porque Él ha estado viendo tu lucha, porque aunque tú no lo hayas visto, Él ha estado peleando por ti. Y ahora es tu turno de posicionarte, de recibir la palabra, de convertir ese versículo en una antorcha en medio de tu oscuridad. Así que antes de ir más allá, quiero que hagas algo como acto profético.
Escribe en los comentarios el área donde más sientes ataque. No pongas todos los detalles si no quieres, pero escríbelo en fe. Di: mi mente, mi casa, mis hijos, mi salud, mi propósito. Porque cuando lo haces, algo se rompe. Cuando lo expones, el enemigo pierde poder. Cuando lo confiesas en una comunidad de fe, Dios comienza a obrar. Esta no es solo una audiencia, es un ejército. Y cada comentario puede ser una declaración profética de restauración. Escríbelo, decláralo, porque estás a punto de recibir el versículo y cuando lo hagas necesitarás saber exactamente dónde aplicarlo. No te vayas, no te distraigas, aún falta la parte que lo conecta todo. El versículo viene, pero con él viene instrucción, viene activación, viene cobertura. Y si te quedas hasta el final, te aseguro que no terminarás igual, porque lo que Dios ha comenzado a hacer contigo hoy es solo el principio. Hay personas que han estado escuchando este mensaje con el corazón palpitando, con una sensación que no pueden explicar. No es solo emoción, es confrontación espiritual. Es como si todo lo que has estado cargando por meses o incluso años hubiera encontrado eco en estas palabras. Y no es porque yo tenga algo especial, es porque el Espíritu de Dios está tocando áreas que tú habías guardado en silencio, zonas donde nadie ha entrado, ni siquiera tus seres queridos, porque el verdadero ataque del enemigo no siempre es visible, a veces no tiene forma de accidente, ni siquiera de pecado. A veces su estrategia es más sutil: desgastarte lentamente, hacerte sentir que nada de lo que haces tiene sentido, que por más que ores nada cambia, que la presencia de Dios es para otros, pero no para ti. Y tú lo escondes, porque sabes lo que deberías sentir, porque sabes lo que deberías creer, pero la realidad interior que estás viviendo no encaja con lo que predicas, y eso te parte el alma. Hay noches en las que te acuestas mirando al techo sin una lágrima más que derramar, porque ya las derramaste todas. Y aún así te levantas al día siguiente, sirves, trabajas, sonríes, pero por dentro estás luchando por no desmoronarte. Sientes que estás cayendo poco a poco y lo peor es que nadie lo nota. El enemigo ha sido tan astuto que te ha convencido de que si muestras esa debilidad vas a decepcionar a todos. Te ha dicho que si hablas perderás tu testimonio, que si confiesas te juzgarán, y por eso has callado. Por eso has sonreído mientras te desgarrabas por dentro. Pero escúchame, en el nombre de Jesús ya es suficiente. Ya no tienes que seguir callando, ya no tienes que cargar con todo tú solo. Porque Dios no te llamó a resistir en soledad, te llamó a vencer con su poder. Y aquí es donde este versículo cobra vida. No es solo un texto, no es una fórmula mágica, es una línea espiritual que separa el desgaste de la restauración, la oscuridad de la claridad, la presión del enemigo de la presencia de Dios. Es la respuesta a ese clamor secreto que hiciste cuando nadie te oía. Ese clamor que dijiste en voz baja: Señor, si de verdad estás conmigo, muéstramelo. Hoy te lo está mostrando. Hoy te está diciendo: hijo, hija, no te he abandonado. No has estado solo ni un solo segundo. Y este versículo que estás por recibir es mi forma de decirte: estoy aquí, estoy contigo, estoy por ti. No permitas que el dolor silencioso sea más fuerte que la verdad de la palabra. Y ahora que estás tan cerca de recibirlo, necesito que hagas una cosa más. Un acto de fe que cambiará el rumbo de tu batalla. Escribe en los comentarios lo que más te duele. Una palabra, una frase, algo que has estado cargando en secreto. No para que el mundo lo vea, sino para que el cielo lo selle. Cuando lo escribas, vas a sentir como si una parte del peso se soltara. Porque eso que escondes es exactamente donde Dios quiere empezar a sanar. Y ese versículo que se aproxima va a hablarle directamente a esa herida. Va a tocar la raíz, va a limpiar la atmósfera, va a cerrar la puerta. Pero escucha bien, todavía no es el momento de revelarlo. Porque antes de que ese versículo salga de mi boca, tiene que entrar primero en tu espíritu con hambre y reverencia. No como quien espera un mensaje más, sino como quien ha sido marcado por esta palabra. Como quien ya está cambiando antes de haberlo leído. Porque ese es el poder de la revelación. Te transforma antes de manifestarse. Y si lo recibes con corazón abierto, no solo sabrás qué versículo es, sabrás por qué Dios esperó hasta este momento
exacto para dártelo. Así que quédate, comenta, activa tu fe, porque lo que viene después de esta parte es lo que cambiará tu forma de orar, de resistir, de vivir. Y si te vas ahora, estarás a un paso del rompimiento, pero sin cruzar la puerta. No apagues aún. El versículo está a punto de ser liberado, y con él el inicio de tu restauración completa. Y mientras algunos siguen esperando que la respuesta venga desde fuera, una oración fuerte, una liberación pública, una palabra profética que rompa de golpe las cadenas, Dios está gritando desde dentro: la espada ya la puse en tu mano, pero no la has desenvainado. No necesitas que otro ore por ti. No necesitas que un nuevo pastor confirme lo que ya sabes en el fondo de tu corazón. Lo que necesitas es autoridad interior. Y esa autoridad no nace del esfuerzo, ni del conocimiento, ni del perfeccionismo espiritual. Nace de estar arraigado en la palabra, de saber que el enemigo no tiembla ante tus emociones ni tus gritos, sino ante la verdad revelada que sale de tu boca cuando estás lleno del Espíritu de Dios. El ataque que estás viviendo no es solo circunstancial. No es casual que justo cuando ibas a retomar la oración llegó esa distracción, que justo cuando decidiste perdonar, esa persona volvió a herirte, que cuando dijiste, ahora sí me voy a consagrar, te sentiste más lejos que nunca. Eso tiene un nombre: resistencia espiritual, porque cuando te acercas al umbral de tu rompimiento, el infierno reacciona. Cuando decides cortar con el ciclo, el enemigo activa todos sus recursos para mantenerte en la misma prisión emocional. Pero tú no estás viendo esto por accidente. Estás aquí porque este mensaje es la puerta que marca el final de ese ciclo. Dios no va a seguir permitiendo que vivas atado a lo mismo, sintiéndote culpable por cosas que ya fueron perdonadas, caminando en círculos emocionales sin saber cómo salir. Este versículo que está por revelarse no solo cerrará puertas, abrirá tu boca con autoridad. Y quiero que sepas algo más. Hay personas escuchando esto que están batallando con un pecado secreto, con una adicción oculta, con una relación que saben que no agrada a Dios, pero que no logran romper. Y llevan años viviendo en esa contradicción. Saben que eso les roba paz, saben que eso les apaga el fuego espiritual, pero no lo confiesan, no lo enfrentan, porque tienen miedo, miedo a perder, miedo a quedarse solos, miedo a lo que pasará si obedecen de verdad. Y esa es otra puerta abierta. No es solo lo que haces, es lo que toleras en silencio. Y ese silencio es el terreno fértil donde el diablo edifica fortalezas. Pero escucha esto: Dios no te está exponiendo, te está invitando a ser libre. Él no viene a castigarte, viene a rescatarte. Y este versículo será tu señal para romper con lo que por ti mismo no has podido romper. Por eso, antes de seguir, te invito a escribir en los comentarios esta frase sencilla, pero poderosa: estoy listo, Señor. Porque al hacerlo, no solo estarás activando tu fe, sino rompiendo el ciclo del silencio. Y si quieres ser aún más valiente, nombra con una palabra esa área donde sientes que más necesitas protección: mente, relación, identidad, temor. Esa palabra puede ser el punto de partida de una conversación divina. Porque cuando confiesas, el cielo se activa. Cuando nombras lo que el enemigo te hizo creer que debías esconder, Dios pone su luz donde antes solo había sombra. El versículo está a punto de ser revelado, pero no puede ser lanzado como un dato. Tiene que ser sembrado en tierra fértil. Y si te has quedado hasta aquí, es porque tu corazón ya se está preparando para recibirlo. La siguiente parte será decisiva, porque no solo sabrás cuál es ese versículo, sino cómo declararlo, cuándo usarlo, cómo volverlo parte de tu atmósfera espiritual. No puedes conformarte solo con escucharlo. Tienes que vivirlo, tienes que respirarlo, tienes que proclamarlo como si tu vida dependiera de ello, porque espiritualmente sí depende. Quédate conmigo. Aún falta la parte más crucial, la que conecta todo, la que activa lo que ya está vibrando en tu interior. El enemigo no quiere que llegues ahí, pero tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que se posicionan. Así que permanece, comenta, comparte si este mensaje te está hablando y prepárate, porque el versículo que puede cambiar tu guerra está a segundos de ser revelado. Y ahora que estás aquí, al borde de esta revelación que Dios ha reservado para ti, quiero que entiendas algo que muchas veces se olvida.
El diablo no necesita poseerte para destruirte. Le basta con que ignores ciertas puertas, porque donde hay ignorancia hay acceso, y donde hay acceso hay derecho de permanencia. El enemigo no siempre entra con estruendo. A veces entra con argumentos. A veces se disfraza de lógica, de autodefensa, de solo por esta vez, de yo controlo esto. Y mientras tú crees que lo manejas, él va tomando territorio. Porque mientras tú racionalizas el pecado, él espiritualiza la maldición. Y cuando despiertas, ya no solo estás luchando con pensamientos, sino con cadenas. Ya no solo sientes incomodidad, sientes opresión. Y lo peor es que te acostumbras. Empiezas a convivir con esa carga como si fuera parte de tu identidad. Como si esa tristeza, ese insomnio, ese estancamiento fueran parte de ti. Pero no lo son. Son puertas. Y las puertas se cierran con autoridad. Y eso es lo que Dios quiere darte hoy. No solo alivio, no solo ánimo, autoridad. Porque hay batallas que no se ganan con oración pasiva. Hay batallas que solo se ganan cuando tú te paras firme sobre una palabra y no te mueves de ahí aunque todo tiemble. Cuando decides que ese versículo no es solo algo que aprendiste, sino una espada que cargas, que lo repites no por rutina, sino como decreto, que lo proclamas en tu casa en voz alta, aun cuando sientes que nadie te escucha, porque ese versículo es más fuerte que cualquier dardo del enemigo. Ese versículo contiene fuego, contiene verdad, contiene la misma voz de Dios resonando en el aire. Por eso no puedo dártelo sin que primero entiendas su peso, porque si lo recibes como uno más, no verás el fruto. Pero si lo abrazas como tu escudo, como tu arma, como tu cobertura, entonces verás lo que significa caminar en protección sobrenatural. Muchos de ustedes están viviendo ataques que no saben cómo explicar. Ataques que no tienen nombre clínico, ni diagnóstico médico, ni razón aparente. Pero el alma lo sabe, el espíritu lo percibe. Y no se trata de superstición ni de miedo, se trata de discernimiento. Dios te está mostrando que hay batallas que no se libran con terapia ni con fuerza de voluntad. Hay batallas que se ganan con fe y con fuego del cielo. Y ese fuego viene cuando el corazón está dispuesto, cuando dejas de justificar lo que sabes que debes rendir. Cuando sueltas esa conversación oculta, esa herida que no quieres sanar, ese hábito que parece inofensivo pero que tiene raíces en el infierno. Hoy es el día de cerrar esa puerta. Hoy es el día de tomar esa decisión. Porque el versículo que estás a punto de recibir no es compatible con doblez. No funciona si no hay entrega. Es eficaz solo en corazones decididos. Y Dios te está preguntando ahora, ¿estás listo para tomarlo con todo lo que implica? Así que antes de pasar a la siguiente parte, haz algo más que escuchar. Declara en los comentarios una frase que selle tu fe. Puede ser, yo cierro esa puerta hoy. Puede ser, este versículo es mío. Puede ser, estoy listo para recibir autoridad. Escribe lo que arda en tu espíritu, porque cuando escribes, activas. Cuando comentas, profetizas. Cuando lo haces público, le dices al enemigo que no vas a retroceder. Esta comunidad es un altar, y cada palabra que dejas aquí, Dios la ve, y el cielo responde. Todavía no te voy a dar el versículo, porque la unción que viene con esa palabra requiere que estés completamente presente, completamente conectado, no solo con tus oídos, sino con tu espíritu. Quiero que llegues a la próxima parte con la expectativa correcta, con el corazón encendido, con la mente lista para retener y para aplicar. Porque cuando lo escuches, sabrás por qué Dios te trajo a este video. Y entonces, y solo entonces, estarás listo para usarlo como se debe. Falta poco, quédate, porque lo que viene no es información, es activación. Y esa activación, si la recibes como Dios quiere, podría ser el inicio de la temporada más poderosa de tu vida espiritual. ¿Quieres saber cuál es ese versículo? ¿Quieres entender cómo aplicarlo para cerrar definitivamente esa puerta en tu casa, en tu mente, en tu familia? Entonces permanece aquí, no avances por rutina, no te desconectes ahora, porque lo que sigue lo cambiará todo. Y si estás sintiendo ahora un peso extraño en el pecho, si hay una lucha interna que no puedes describir, si mientras escuchas esto has sentido ganas de apagarlo, distraerte o simplemente ignorarlo, eso no es casualidad, es resistencia espiritual.
Es el espíritu de confusión tratando de cerrarte los oídos, porque el enemigo sabe que lo que viene puede ser el inicio de tu libertad. Sabe que si tú entiendes lo que Dios está por mostrarte, perderá terreno en tu vida. Y por eso activa sus últimas armas: el cansancio mental, la distracción, la duda. Pero tú no estás aquí por accidente. Estás aquí porque Dios quiere enseñarte a cerrar para siempre esa puerta que ha estado abierta demasiado tiempo. Esa puerta por donde han entrado pensamientos que no son tuyos, patrones que heredaste, maldiciones que creías que ya habías vencido, pero siguen ahí porque no se rompieron por completo. Porque se cerraron emocionalmente, pero no espiritualmente. Y eso es lo que vamos a hacer juntos. Este guión no es solo para inspirarte, es para activarte. Dios quiere que entiendas que lo que viene no es una frase bonita ni una promesa vacía. Es la clave para que te posiciones en tu casa como intercesor, como guardián espiritual. Porque si tú no te levantas, nadie lo hará por ti. Dios está buscando hombres y mujeres que no vivan anestesiados por la rutina espiritual, que no se conformen con orar solo cuando hay problemas, que no vivan apagando incendios todo el tiempo, sino que aprendan a edificar una muralla de fuego alrededor de sus familias. Y eso empieza con una decisión: tomarse en serio lo que el enemigo quiere que tomes a la ligera. Porque si él logra que ignores esto, ya ganó. Pero si tú hoy decides actuar, declarar, caminar en lo que estás escuchando, entonces el infierno retrocederá. Y sé que para muchos de ustedes, esta es la confirmación que estaban esperando. Llevabas tiempo sintiendo que había algo espiritual atacando tu paz, tu hogar, tu cuerpo incluso, y no encontrabas explicación. Lo atribuías al estrés, al cansancio, a la ansiedad, pero en el fondo sabías que era algo más, porque el espíritu discierne lo que la mente no alcanza a entender. Hoy Dios te está confirmando que no estabas loco, que no era tu imaginación, que has estado en medio de una guerra invisible, pero también te está diciendo: no peleas solo. Él ya puso una espada en tu mano y esa espada es su palabra. Pero no cualquier palabra, es una en específico, una que ha sido preparada para ti, una que te cubrirá, te protegerá, te armará, una que es tan poderosa que el enemigo ha intentado por todos los medios que no la leas, que no la entiendas, que no la declares. Por eso, antes de entregarte esa palabra, quiero que prepares tu corazón, que escribas en los comentarios: Señor, estoy listo para empuñar la espada. Que lo hagas no como un gesto simbólico, sino como un acto profético. Porque cada comentario que dejas es una declaración contra el enemigo. Cada palabra que escribes aquí es una forma de decirle al infierno: no me vas a robar esta verdad. Y mientras lo haces, pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento, que te muestre las puertas que has dejado abiertas sin darte cuenta. Porque algunas puertas no las abrimos por rebeldía, sino por ignorancia. Pero ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes seguir como si nada. Lo que Dios está por revelarte es la llave que has estado pidiendo en tus oraciones nocturnas, en tus lágrimas silenciosas, en tus momentos de desesperación. Quédate hasta el final. Porque el versículo viene y con él una instrucción específica para aplicarlo. No es solo leerlo, es entenderlo, es activarlo, es convertirlo en un muro espiritual. Aún falta lo más importante. Y si te vas ahora, te perderás el momento en que todo cobrará sentido. Te lo prometo. Lo que sigue es lo que tu alma estaba esperando desde hace mucho tiempo. Y en el próximo bloque será revelado. Y si tú supieras cuántas veces el enemigo ha intentado que no llegues hasta aquí, cuántas veces ha disfrazado sus ataques con ropaje cotidiano, esa discusión en casa que parecía una simple diferencia de opinión, pero que encendió una llama de división, esa puerta emocional que creías cerrada, pero que se volvió a abrir con una conversación, con una imagen, con un pensamiento no vigilado, esa atmósfera extraña en tu hogar, donde antes había paz y ahora hay tensión inexplicable. No estás exagerando. No estás solo. No estás perdiendo la fe. Estás en medio del campo de batalla. Y si estás viendo esto, es porque el Espíritu Santo ha decidido revelarte lo que muchos no ven. Hay una puerta espiritual abierta y si no la cierras, seguirá drenando tu fuerza, tu propósito, tu protección. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. No basta con conocer la Biblia,
No basta con tener fe. Hay que usar la palabra como espada, no solo como consuelo, porque la palabra no fue escrita solo para que la leas en momentos de necesidad, sino para que la declares como arma en momentos de guerra. El enemigo no teme que tengas una Biblia en tu mesa de noche. Teme que la tengas en tu boca y en tu espíritu. Teme que la hables en tu casa. Teme que la pongas en la entrada de tu hogar. Teme que la enseñes a tus hijos. Porque cuando el diablo ve una familia alineada con la palabra, no puede quedarse. Y lo que estoy por revelarte no es solo un versículo más. Es una llave, una clave de autoridad que, si la aplicas con fe, transformará la atmósfera espiritual de tu vida. Pero antes de revelarla, necesito que entiendas que el enemigo no opera por poder, sino por legalidad. No te ataca porque puede, te ataca porque se le permite. Y muchas veces somos nosotros quienes, sin saberlo, le damos derecho de entrada. ¿Cómo? Con palabras que maldicen sin querer: nunca voy a salir de esto. Mi matrimonio ya no tiene solución. Este hijo es mi cruz. Esas frases no son inofensivas, son declaraciones espirituales que crean puertas. ¿Y sabes cuál es el único lenguaje que cierra puertas que tú mismo abriste? La palabra de Dios. Por eso este versículo que estás por conocer no solo te protegerá, te alineará, porque cada palabra tuya que esté en desacuerdo con lo que Dios dice de ti es una grieta que el enemigo aprovecha. Pero cuando tu boca se alinea con el cielo, la tierra responde. Es ahora cuando te pido que te posiciones con intención, que escribas en los comentarios: yo cierro toda puerta con su palabra. Porque si llegaste hasta aquí, es porque tu espíritu está listo. No importa si llevas años en la fe o si estás volviendo a Dios. Esta palabra no depende de tu historial, depende de tu hambre. Y el que tiene hambre será saciado. Pero si te detienes ahora, si cortas aquí, te perderás el momento exacto en el que la estrategia del cielo será soltada sobre tu vida. Te lo digo con convicción: lo que viene no es contenido, es dirección. No es un versículo bonito para compartir, es un decreto para guerrear. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te será revelado. Y cuando lo recibas, no solo lo leerás, lo vivirás. Y hay algo más que debes saber antes de recibir ese versículo. Algo que la mayoría de los cristianos ignora y que el enemigo aprovecha para entrar sin ser detectado. Porque no siempre entra por el pecado evidente. No siempre lo hace por una adicción, por una traición, por una práctica oculta. A veces entra por una falta de perdón no resuelta, por una herida de la infancia que se convirtió en amargura, por un juicio escondido en el corazón, por celos que tú mismo has negado pero que se han enraizado. Esas cosas que no se ven, que no se confiesan, que se guardan detrás de una sonrisa, pero que abren grietas. Y donde hay grietas, hay acceso. El enemigo opera como serpiente. No necesita una puerta grande, solo una pequeña rendija emocional, una fisura espiritual que tú no trataste a tiempo. Y por eso, antes de declarar el versículo que te dará autoridad, Dios necesita que tú reconozcas que hay cosas que has dejado abiertas, que hay temas que has evadido, que hay áreas donde, aunque no lo sabías, le diste lugar al adversario. Y aquí es donde el Espíritu Santo quiere entrar, no para acusarte, sino para limpiarte, para iluminar ese rincón del alma que has tenido cerrado incluso para ti. Porque no puedes empuñar una espada si tienes las manos llenas de dolor no sanado. Dios te quiere libre para pelear, te quiere puro para resistir, te quiere despierto para discernir, y eso empieza hoy. Así que te pregunto con toda seriedad: ¿cuál es la herida que has llevado demasiado tiempo? ¿Cuál es esa conversación pendiente que sigues posponiendo? ¿Cuál es ese pensamiento que sabes que no proviene de Dios, pero que has dejado vivir dentro de ti? Escríbelo en los comentarios si tienes la valentía. O simplemente escribe: Señor, muéstrame lo que debo cerrar. Porque cuando lo escribes, lo activas. Cuando lo nombras, lo rompes. Cuando lo traes a la luz, pierde el poder que tenía en la oscuridad. Y ahora, ¿entiendes por qué el versículo todavía no ha sido revelado? Porque el terreno debe estar limpio para que la semilla eche raíces. Porque esta no es una palabra para emocionar, es una palabra para edificar. Y si tú llegas al final de este video con el corazón rendido, con la disposición abierta, con la fe encendida, te aseguro que no solo vas a memorizar el versículo, lo vas a vivir.
vas a orar con Él, vas a dormir bajo Él, vas a declarar sobre tu familia con Él y verás cómo la atmósfera cambia, porque no es magia, es obediencia, es fe, es autoridad delegada desde el cielo para los que no juegan a ser cristianos, sino que viven como soldados del reino. No te desconectes ahora, porque en la siguiente parte no solo te revelaré el versículo, te voy a enseñar cómo usarlo, dónde declararlo, cuándo aplicarlo y por qué es el que más teme el enemigo cuando lo escucha salir de la boca de un hijo de Dios. Queda lo más importante, y si llegaste hasta aquí, no te detengas justo antes del momento clave, quédate hasta el final, porque esta palabra no es para cualquiera, es para los que deciden cerrar la puerta y nunca más volver a abrirla. Y es ahora, justo ahora, cuando tienes que hacer un alto en tu alma. Porque mientras muchos buscan soluciones rápidas, atajos espirituales, oraciones prefabricadas o fórmulas para sentir alivio temporal, Dios está buscando personas que estén dispuestas a ir al fondo, a lo profundo, al lugar donde realmente ocurre la guerra. Porque la guerra no se gana en la superficie, no se gana con frases bonitas ni con motivación pasajera. La guerra que tú estás librando no es emocional ni mental, es espiritual. Y si no se pelea con las armas correctas, solo vas a seguir dando vueltas en círculos, sintiendo que avanzas, pero sin romper nunca el ciclo. ¿No te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, hay áreas de tu vida que siguen igual o incluso empeoran? ¿Por qué hay días que amaneces bien y de repente todo se descontrola, como si algo invisible hubiera sido activado contra ti? ¿Por qué hay pensamientos que no logras callar, sensaciones que te abruman sin explicación, ataques nocturnos que te quitan la paz? Eso no es casualidad, es señal de que estás bajo fuego espiritual. Pero lo peor no es el fuego, lo peor es no saber cómo apagarlo. Y por eso Dios está hoy hablándote con tanta claridad, porque lo que vas a recibir no es una promesa emocional, sino una revelación con poder de cortar cadenas. El enemigo ha hecho todo lo posible para convencerte de que no tienes autoridad, de que tu pasado te invalida, de que tus caídas te descalifican. Pero eso es mentira. Lo que te da autoridad no es tu historial, sino tu posición como hijo de Dios. Y la palabra que está por ser revelada no es una simple cita bíblica, es una declaración de guerra espiritual. Pero esa palabra solo será efectiva si tú decides creerla, declararla y vivirla. Porque muchos conocen la escritura, pero no todos la usan como espada. Muchos la citan, pero no todos la creen con convicción. Hoy se te está entregando una herramienta celestial y tienes que decidir si la dejas colgada como adorno espiritual o si la usas para defender tu casa, tu mente, tu alma. Mira a tu alrededor. No es casualidad que haya división en tu familia, frialdad en tu matrimonio, rebeldía en tus hijos, insomnio en tus noches, ansiedad sin causa aparente. Esas no son coincidencias. Son síntomas de que hay una puerta abierta. Y si no haces algo ahora, si no asumes tu posición espiritual, el enemigo va a seguir entrando y saliendo de tu hogar como si fuera suyo. Pero tú no fuiste llamado a ser víctima. Fuiste llamado a ser atalaya, a ser guardián, a ser autoridad espiritual en tu casa. Y eso empieza ahora. Escribe en los comentarios con fe: hoy cierro la puerta en el nombre de Jesús. Hazlo como un acto de guerra. Hazlo como una profecía que tú mismo sueltas sobre tu vida. Porque lo que estás escribiendo puede ser el inicio de tu liberación, el primer paso hacia una atmósfera nueva en tu hogar. Porque donde hay fe escrita, hay un cielo que se abre. Y cada palabra que sueltes en el nombre de Dios se convierte en decreto contra las tinieblas. Y sí, estás cerca, muy cerca. La palabra está a punto de ser revelada, pero hay una última clave que necesitas entender antes, porque si no la recibes con el corazón correcto, será solo un texto más. Y eso es lo que el enemigo quiere, que lo veas como algo común, que lo memorices sin fe, que lo repitas sin convicción. Pero si tú te quedas hasta el final, si abres tu espíritu, si escuchas con humildad lo que está por ser entregado, entonces ese versículo no solo te protegerá, te transformará. Y eso es lo que veremos en la siguiente parte, porque aún falta información vital, falta la aplicación,
Falta la revelación completa y sin eso no será suficiente. Quédate hasta el final porque este versículo fue escrito para esta hora. Y si estás pensando que tal vez esto no es para ti, que hay otros más capacitados, más espirituales, más constantes en su fe, quiero que me escuches con el corazón abierto. El diablo no ataca lo que no tiene valor. Él no pierde tiempo con lo que no representa amenaza. Si te ha estado atacando con fuerza, es porque hay algo en ti que él teme, algo que aún no has visto, pero que en el cielo ya ha sido activado. Tal vez no lo entiendes aún, pero tu vida, tu historia, tus heridas, tus batallas, todo ha sido preparación para esta hora. Porque lo que vas a recibir hoy no solo te protegerá del enemigo, te va a posicionar para lo que viene, pero necesitas despertar, sacudirte del letargo espiritual, volver al altar, volver a la intimidad con Dios, volver a la palabra como escudo, como espada, como dirección. No puedes vivir de lo que escuchas el domingo, no puedes depender solo de lo que otros oran por ti. Esta guerra requiere que tú te levantes, que tú tomes autoridad, que tú abras tu boca y declares la palabra con convicción, con fe, con fuego. Y eso comienza con un solo versículo, uno que tiene poder para atar al enemigo, para cerrar puertas, para blindar tu casa, pero solo si lo recibes como lo que es, una orden del cielo, no una sugerencia religiosa. Y ese versículo, ese escudo que ha sido reservado para este tiempo, no será soltado hasta que entiendas que tu postura importa. No es lo mismo escucharlo pasivamente que recibirlo en reverencia. No es lo mismo repetirlo por costumbre que decretarlo con el respaldo del Espíritu. Por eso, antes de revelarlo, necesito que hagas algo más. Necesito que te pongas en posición, que escribas en los comentarios lo siguiente: Señor, estoy listo para recibir tu palabra con poder. Hazlo como un acto profético. Hazlo como señal de que no eres un espectador más. Eres un guerrero que está despertando. Eres una hija, un hijo, un siervo que ha sido llamado a caminar con autoridad. Porque cuando tú escribes eso, estás sellando tu espíritu con expectativa. Estás abriendo tu alma para lo que Dios quiere depositar. Y eso cambia todo. No subestimes ese acto, porque hay momentos en los que una acción pequeña abre una puerta grande. Y esta es una de esas veces. Y ahora sí, nos acercamos al momento clave. Al instante en que todo lo dicho cobrará sentido, pero todavía falta una pieza. Falta un detalle que si lo ignoras puede hacer que todo lo anterior se diluya. Porque no basta con recibir un versículo. Tienes que saber cómo usarlo, cuándo declararlo, dónde aplicarlo y con qué corazón orarlo. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Porque el enemigo no teme a los que conocen la Biblia, teme a los que la usan como arma. Y eso es lo que tú estás a punto de hacer. Pero para lograrlo, necesitas quedarte hasta el final. Porque si te vas ahora, solo tendrás palabras, pero no tendrás la estrategia. Quédate, porque lo que sigue es lo que marcará la diferencia. ¿Estás listo? Entonces respira hondo, abre tu espíritu y prepárate para lo que está por venir. Porque aún queda una verdad que lo cambiará todo. Porque hay algo más que nadie te ha dicho y que tal vez tu alma ya ha intuido. El enemigo no solo quiere atacarte, no solo quiere robar tu paz, destruir tu hogar o sembrar caos en tu mente. Él quiere algo más profundo, quiere desacreditarte, quiere que te convenzas de que no eres digno de la protección de Dios, que tus errores pasados, tus recaídas, tus temporadas de frialdad espiritual han invalidado tu lugar como hijo del Rey. Y si logra que tú creas eso, no necesitará atacarte con fuerza, porque tú mismo dejarás caer tus armas. Por eso, antes de usar ese versículo que tiene poder para detener sus planes, tienes que recuperar tu identidad. Tienes que recordar quién eres. Y no me refiero a lo que sientes ni a lo que otros piensan de ti. Me refiero a lo que Dios ha declarado desde el cielo, que eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, propiedad exclusiva de Él. No eres uno más, no eres un espectador de la fe, eres un guerrero marcado por su sangre. Y aunque hayas caído, aunque te hayas alejado, aunque te sientas indigno, si vuelves hoy con corazón humilde, el cielo se abre. Y ese versículo cobra vida, porque no se activa por perfección, sino por fe. Y si tú estás leyendo esto y algo en tu interior tiembla,
Si hay una parte de ti que se siente expuesta, quebrada, frágil, quiero que sepas que ese temblor no es miedo. Es el Espíritu Santo tocando lo más profundo de tu alma, mostrándote que aún hay esperanza, que no has sido olvidado, que no estás roto sin remedio, que la batalla que estás librando en silencio no será en vano, y que si decides permanecer, si decides quedarte hasta el final, si decides abrir tu corazón como nunca antes, vas a recibir una herramienta que no solo te protegerá hoy, sino que será parte de tu herencia espiritual, porque esta palabra, esta espada, este versículo no es solo para ti, es para que lo enseñes, para que lo declares sobre tus hijos, para que lo ores en la noche cuando el miedo quiera regresar, para que lo pongas en las paredes de tu casa, en las puertas, en tu habitación. Este versículo será un muro, un escudo, una señal en el mundo espiritual de que tú ya no estás peleando solo. Y cuando lo uses con fe, el enemigo sabrá que ha perdido territorio, porque donde hay luz, la oscuridad no puede quedarse. Así que antes de continuar, quiero que actives esta palabra escribiendo en los comentarios: Señor, restaura mi identidad y entrégame tu espada. No lo hagas por compromiso, hazlo como declaración de guerra, porque hoy no estás viendo un simple video, estás siendo posicionado para la batalla. Y en la siguiente parte voy a darte ese versículo, pero no solo eso, te enseñaré cómo usarlo, cuándo aplicarlo, qué hacer cuando todo parezca perdido y solo te quede esa palabra como escudo. Quédate conmigo, porque si has llegado hasta aquí es porque Dios ha querido hablarte con urgencia. Aún falta lo más importante. Y créeme, no querrás quedarte con la revelación a medias. Lo que estás por recibir puede cambiarlo todo. Y ahora quiero hablarle al corazón de aquellos que, aunque creen, se sienten cansados. No hablo de un cansancio físico, sino de ese agotamiento silencioso del alma que nadie ve, pero que lo consume todo por dentro. Esa fatiga espiritual que te hace levantarte por la mañana sintiendo que ya estás derrotado antes de comenzar. Hay cristianos que han memorizado versículos, que oran a diario, que asisten a la iglesia, pero que siguen sintiendo que algo los persigue, que algo se repite, que hay ciclos de derrota que no logran romper. Y en el fondo, aunque no lo dicen, se sienten frustrados con Dios, porque han hecho todo lo correcto y aún así siguen perdiendo batallas. Pero lo que muchos no saben es que hay guerras espirituales que no se vencen con buenas intenciones ni con rutinas religiosas, sino con revelación activa. Y es ahí donde entra ese versículo, porque no es un talismán, no es una frase mágica, es una espada que solo funciona si sabes blandirla. Y para eso, primero tienes que ser sanado por dentro, porque un corazón herido que declara la palabra sin fe es como una espada oxidada. No corta, no penetra, no hiere al enemigo. ¿Y cómo se sana un corazón herido? Con la verdad. Y la verdad es que no estás solo, nunca lo estuviste. Aunque nadie haya visto tu dolor, aunque nadie haya orado por ti como necesitabas, aunque las personas te hayan decepcionado, Dios no ha dejado de verte. Él ha estado ahí en cada noche oscura, en cada lágrima que escondiste, en cada oración susurrada cuando ya no podías gritar. Y Él ha esperado este momento, este exacto momento en el que tú estás frente a esta palabra, dispuesto a abrir tu corazón otra vez, a creer que hay algo más. Y sí, lo hay. Hay un versículo que tiene poder para detener al enemigo. Hay una palabra que puede cerrar de una vez por todas esa puerta que el infierno ha usado para entrar a tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a recibirla como un pacto, no como un pasaje más, como un compromiso de parte del cielo para tu protección, pero también para tu transformación, porque el que recibe espada tiene que prepararse para usarla. Y antes de entregarte ese versículo, que no es cualquiera, sino una llave espiritual para sellar tu casa, tu mente y tu atmósfera, necesito que te alinees por completo, que tomes un momento y escribas en los comentarios: estoy listo para usar la palabra con autoridad. No lo hagas por rutina. Hazlo como alguien que está cansado de perder, como alguien que ya no quiere huir, como alguien que ha decidido resistir al diablo y verlo huir. Porque sí, la Biblia dice eso, que si resistes al diablo, él huirá. Pero esa resistencia no es mental, es espiritual, y solo puede hacerse con armas que no son de este mundo. La palabra es una de esas armas, y el versículo que voy a entregarte será tu munición. Pero debes estar preparado para recibirlo, para escribirlo, para declararlo todos los días si hace falta.
Y eso lo veremos juntos en la próxima parte. Quédate hasta el final, porque este mensaje no ha terminado. Aún falta el desenlace, aún falta lo más profundo, lo más preciso, lo más poderoso. Y si apagas ahora, si te detienes aquí, te irás con el corazón ardiendo, pero sin la herramienta que lo puede cambiar todo. Y sería una tragedia detenerse a un paso del rompimiento. Así que quédate, porque lo que viene será revelación pura. Y cuando lo escuches, sabrás que Dios te habló. Porque tal vez ya te diste cuenta de que esto no va solo de conocer un versículo, sino de convertirte tú en un versículo vivo. De pasar de ser alguien que memoriza la palabra a ser alguien que la encarna, que la respira, que la declara con el respaldo de una vida entregada. Y eso, hermano, hermana, no es poca cosa. Vivimos tiempos en los que el enemigo ha dejado de disfrazarse. Hoy ataca abiertamente a las familias, a los matrimonios, a los hijos, a los pastores, a los jóvenes. Ha tomado las plataformas digitales, las conversaciones comunes, la cultura entera, y ha instalado puertas abiertas por donde entra sin pedir permiso. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos cristianos se han acostumbrado a vivir con esas puertas abiertas. Han normalizado la ansiedad, la adicción secreta, la ira constante, los pensamientos oscuros, y han creído la mentira de que eso es parte de su personalidad, parte de su pasado, parte de su carga. Pero esas son puertas espirituales que nunca fueron cerradas. Y mientras estén abiertas, el enemigo seguirá entrando cuando quiera, perturbando, robando, destruyendo. Y es por eso que este versículo no es solo importante, es urgente. No se trata de que repitas una frase como si fuera un conjuro. No se trata de magia, se trata de fe. Y la fe no se fabrica, la fe se cultiva. ¿Dónde? En la intimidad con Dios. En ese lugar donde nadie te aplaude, donde nadie te ve, donde solo estás tú, tu alma y el Espíritu Santo. Es ahí donde este versículo cobra fuerza, porque no se activa solo en la boca, se activa en el Espíritu. Y si lo declaras con convicción, con reverencia, con identidad restaurada, el enemigo no tendrá opción. Tendrá que retroceder, porque esta palabra no es humana, es eterna. Y fue dada no solo para que la leyeras, sino para que la vivieras. Pero antes de revelarla, necesito hacerte una última pregunta. ¿Estás listo para usar lo que vas a recibir? ¿O seguirás viviendo con puertas abiertas, confiando en tu fuerza, acostumbrado al desgaste? Si tu respuesta es un sí rotundo, entonces escribe ahora en los comentarios: estoy preparado para cerrar las puertas con la palabra de Dios. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto profético, porque esta palabra necesita caer en terreno fértil. Y si tu corazón está preparado, lo que viene va a producir fruto inmediato. Ya estamos cerca, muy cerca. Pero antes de mostrarte este versículo, aún necesito entregarte una clave más. Un detalle que cambia todo, porque no basta con saber qué versículo es. Debes conocer la estrategia espiritual detrás de cómo aplicarlo, qué día declararlo, en qué momentos orarlo, cómo usarlo cuando tu familia está bajo ataque, qué hacer cuando tu casa está en guerra espiritual. Eso lo veremos en la parte siguiente. Así que no te vayas todavía, no detengas este proceso, porque lo que falta es lo que amarra todo lo anterior. Es como tener una llave sin saber qué puerta abre. Quédate conmigo. Aún falta una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida. Y créeme, no te lo querrás perder, porque lo que está por venir es lo que sellará tu victoria. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que hemos desenterrado del corazón y del espíritu, te hago una última invitación. No es a que te emociones por un versículo, ni a que guardes este mensaje como si fuera uno más. Te invito a que lo conviertas en un punto de inflexión, en un antes y un después. En ese momento específico de tu historia, donde todo empezó a cambiar porque decidiste cerrar esa puerta espiritual que llevaba años abierta, porque entendiste que no se trataba solo de proteger tu casa, sino de recuperar tu identidad, tu posición, tu autoridad como hijo de Dios, porque decidiste que tu familia no iba a seguir siendo presa fácil del enemigo.
porque abriste los ojos y te diste cuenta de que no estás en una vida ordinaria, sino en una batalla invisible donde el silencio espiritual cuesta demasiado caro. Hoy es el día, no mañana, no cuando te sientas más fuerte, no cuando tengas más tiempo o cuando todo esté en calma. Es hoy. Porque si estás escuchando estas palabras es porque Dios mismo te ha traído aquí. Él ha usado este mensaje, este canal, este título para alcanzarte, para hacerte detenerte en medio del caos de tu rutina y hablarte directo al corazón. Él te ha estado esperando. Y aunque el enemigo ha hecho todo lo posible para distraerte, para desanimarte, para llenarte de dudas, hoy no ha podido, porque tu espíritu está despierto. Porque hay algo dentro de ti que sabe que esto es real, que esto no es una emoción momentánea, sino una intervención divina. Y si llegaste hasta aquí no fue por casualidad, fue porque el cielo ya ha decidido que es hora de sellar tu casa con la palabra. Así que te pido que tomes un momento y escribas en los comentarios lo que más te habló hoy. No lo hagas solo para mí, hazlo para ti, para que tu fe se vuelva visible, para que tu declaración espiritual se registre en la atmósfera. Y si tienes una puerta que sabes que está abierta, una herida, una relación, un hábito, una mentira que has creído, escríbelo también. Compártelo con valentía, porque lo que se expone se sana y lo que se confiesa se libera. Este espacio no es un lugar de juicio, es un altar. Un campo de batalla donde guerreros espirituales se levantan unos al lado de otros para declarar que el enemigo no tendrá la última palabra. Y ahora que estamos llegando al final, quiero decirte que aún no lo has escuchado todo, porque en la próxima parte voy a revelarte ese versículo que puede protegerte del diablo, pero también voy a mostrarte cómo convertirlo en una rutina espiritual, cómo orarlo, cómo escribirlo, cómo hablarlo sobre tus hijos, sobre tus puertas, sobre tus pensamientos. Vamos a ver ejemplos reales de personas que lo aplicaron y vieron cambios radicales. Y no solo eso, también te enseñaré cuál es la segunda puerta que suele estar abierta incluso en casas cristianas. Una puerta que nadie habla, pero que el enemigo usa como pasadizo secreto. Y si no la cierras, por más versículo que declares, seguirás siendo vulnerable. Quédate conmigo. Lo que viene es el principio de tu restauración completa, porque Dios no solo quiere protegerte, quiere transformarte, quiere llenarte de poder, de discernimiento, de fuego. Y eso apenas está comenzando. Nos vemos en la siguiente parte, porque tu historia aún no ha terminado, solo acaba de empezar.